Hay historias que comienzan mucho antes de que alguien se dé cuenta de que algo va mal. Pequeños detalles que vistos por separado pueden parecer insignificantes hasta que ya es demasiado tarde. Este caso comenzó como una noche cualquiera. Horas después, una tragedia sacudiría a toda una ciudad y daría inicio a una investigación en la que cada nuevo descubrimiento haría mirar hacia atrás con otros ojos. Porque a veces las señales están ahí. El problema es que solo somos capaces de reconocerlas cuando conocemos el final. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Aileen Torres. Durante la madrugada del 11 de noviembre de 2017, una llamada al servicio de emergencias movilizó a la policía hasta un apartamento en Tandil, provincia de Buenos Aires. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con una escena difícil de interpretar. En el baño estaba el cuerpo sin vida de una joven que presentaba numerosas heridas provocadas con un arma blanca. La víctima fue identificada como Aileen Torres, de 26 años. En el dormitorio había un hombre acostado boca arriba sobre la cama con heridas superficiales en las muñecas y el cuello. Los agentes lo trasladaron al hospital para que recibiera atención médica. Horas después quedó detenido. En el lugar también se encontraba otro hombre relacionado con lo ocurrido. Era agente de policía y había llegado armado hasta las inmediaciones de la vivienda. En esos primeros momentos, los investigadores tenían una joven asesinada, un hombre herido encontrado dentro de su apartamento y un policía cuya presencia también debía ser aclarada. Antes de establecer responsabilidades, necesitaban identificar a todos los implicados y determinar qué relación tenían con la víctima. Las primeras averiguaciones permitieron conocer quién era Ivana Aileen Torres Farías. Había nacido en Tandil en 1991 y era la hija mayor de Héctor Gabriel Torres, propietario de un taller de tornería, y Cristina Elba Farías. Tenía dos hermanos menores, Federico y Tomás, y mantenía una estrecha relación con su familia. Quienes la conocían la describían como una joven alegre, activa y especialmente comprometida con los animales. Tenía 2 perros y un gato, había abierto una peluquería canina y dedicaba parte de su tiempo libre al rescate de animales abandonados. La identificación del hombre encontrado dentro de la vivienda aportó entonces un dato fundamental. Se llamaba Damián Alejandro Gómez y no era un desconocido para la víctima. Había sido pareja de Aileen durante aproximadamente 9 años. Damián y Aileen se habían conocido cuando cursaban la secundaria. La relación comenzó durante su juventud y se prolongó durante casi una década. Durante una etapa vivieron en casa de los padres de Aileen y la integración de Damián en la familia fue tal que los Torres llegaron a considerarlo prácticamente como un hijo. Más adelante, la pareja se independizó y comenzó a vivir en el mismo apartamento donde Aileen había sido encontrada sin vida. Ella sostenía buena parte de la economía doméstica con los ingresos de su peluquería canina y Damián trabajaba ocasionalmente como taxista, aunque según el entorno de Aileen pasaba buena parte de su tiempo jugando videojuegos o viendo la televisión. Para algunas personas cercanas a la pareja existía un desequilibrio evidente entre ambos.
Aileen era descrita como una persona activa y con proyectos, mientras Damián dependía en mayor medida de aquella relación tanto económica como emocionalmente. Al entrevistar a familiares y amigos, los investigadores descubrieron que Aileen había decidido poner fin a la convivencia unos 4 meses antes de su muerte. La separación había dado paso a una situación cada vez más conflictiva. Según los testimonios, Damián comenzó a llamarla y enviarle mensajes de manera insistente. Le pedía que retomaran la relación y llegó a amenazar con tomar decisiones drásticas si ella no accedía. También aparecía en las inmediaciones del apartamento y vigilaba la vivienda. La situación llegó al punto de que Aileen comenzó a mantener las persianas cerradas para evitar que pudiera observarla desde el exterior. En otro episodio, uno de los cristales de la vivienda terminó roto. Sus familiares y amigos le recomendaron presentar una denuncia, pero Aileen decidió no hacerlo porque pensaba que Damián terminaría aceptando la separación y que con el paso del tiempo la dejaría en paz. Las entrevistas también permitieron descubrir que algunos comportamientos problemáticos eran anteriores a la ruptura. Personas cercanas hablaron de celos y actitudes posesivas. Su mejor amiga describió situaciones en las que Damián revisaba el teléfono móvil de Aileen, controlaba sus horarios e incluso protagonizaba escenas de celos por sus interacciones en redes sociales. Según su amiga, Aileen evitaba hablar demasiado de estos problemas porque no quería preocupar a las personas de su entorno. La ruptura, por tanto, no había originado todos aquellos comportamientos, pero sí parecía haberlos intensificado. La policía todavía tenía que aclarar la identidad y el papel del otro hombre relacionado con la escena. Se llamaba Nicolás Guayarello y era agente de policía. Las averiguaciones permitieron establecer que meses después de terminar su relación con Damián, Aileen había comenzado una nueva relación con Nicolás. Según personas cercanas a ella, se encontraba feliz durante aquella etapa. Su mejor amiga recordaría que Nicolás tenía con Aileen gestos cotidianos que ella valoraba especialmente, como invitarla al cine o prepararle el desayuno. El 10 de noviembre de 2017, pocas horas antes de su muerte, Aileen había presentado formalmente a Nicolás ante su familia durante la celebración del cumpleaños número 80 de su abuela. Al terminar la celebración, ambos se marcharon juntos. Nicolás era ahora una pieza fundamental para los investigadores. Había estado con Aileen durante aquella madrugada y podía aportar información sobre lo ocurrido dentro del apartamento. Pero su propia actuación también planteaba preguntas. Nicolás explicó a los investigadores que se encontraba en el dormitorio cuando escuchó un primer grito procedente del baño. Inicialmente pensó que alguno de los animales de Aileen podía haberla mordido mientras jugaban. Al escuchar un segundo grito, decidió comprobar qué ocurría. Según su declaración, al llegar al baño se encontró con una agresión en curso. Intentó intervenir verbalmente y afirmó haber arrojado una botella contra el atacante, pero no consiguió detenerlo. Nicolás estaba fuera de servicio y no llevaba consigo su arma reglamentaria. Explicó que salió del apartamento para buscar ayuda y corrió hasta su propia vivienda situada a poca distancia para recoger el arma. Durante el trayecto llamó al número de emergencias y alertó a sus compañeros. Su decisión de abandonar momentáneamente el apartamento mientras Aileen estaba siendo atacada generó dudas. La propia familia de la joven no entendía inicialmente por qué un policía había salido de la vivienda en lugar de permanecer allí e intentar defenderla. Asuntos Internos de la policía bonaerense abrió una investigación para determinar si Nicolás había actuado correctamente. Su condición de agente no lo obligaba a llevar su arma mientras estaba fuera de servicio, pero las autoridades debían comprobar su comportamiento ante un delito que se estaba produciendo delante de él. Su declaración fue contrastada con el resto de las evidencias y con las circunstancias conocidas del caso.
Finalmente, Asuntos Internos determinó que no existían elementos para considerar reprochable su actuación, ni indicios que permitieran relacionarlo con el homicidio, por lo que la investigación en su contra fue cerrada. Mientras se analizaba la actuación de Nicolás, los investigadores recibieron los resultados de la autopsia. El examen reveló que Aileen había recibido 20 heridas punzocortantes. 5 estaban localizadas en el cuello y las restantes en el tórax y el abdomen. Varias habían alcanzado zonas vitales. Los resultados forenses permitieron establecer la magnitud del ataque y contrastar las lesiones con la escena encontrada por los primeros agentes y con la declaración del único testigo presencial. Paralelamente, los investigadores continuaron tomando declaración a personas del entorno de Aileen. Entre ellas se encontraban algunas vecinas que habían presenciado o escuchado episodios relacionados con Damián, incluidas discusiones en las que Aileen le pedía que la dejara en paz. Estos testimonios resultaban especialmente relevantes porque permitían corroborar desde fuera del círculo familiar parte de los hechos que amigos y familiares ya habían relatado. De este modo, la investigación no solo disponía de los resultados forenses sobre lo ocurrido aquella madrugada, sino también de testimonios independientes que respaldaban algunos de los antecedentes conocidos durante las diligencias. A medida que avanzaron las diligencias, las pruebas reunidas permitieron a la Fiscalía avanzar hacia una acusación formal contra Damián. El acusado se negó a declarar ante las autoridades. El fiscal Gustavo Morey lo acusó de homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por considerar que el crimen se había cometido en un contexto de violencia de género. Posteriormente fue trasladado a la unidad 38 del penal de Sierra Chica, donde permaneció detenido mientras continuaba el proceso judicial. Con las principales líneas de investigación resueltas, la Fiscalía consideró que disponía de elementos suficientes para establecer cómo se había producido el crimen y sostener posteriormente esa acusación ante la justicia. Solo entonces podía reconstruirse lo sucedido aquella madrugada. La investigación estableció que mientras Aileen se encontraba celebrando el cumpleaños de su abuela junto a su familia, Damián había accedido al apartamento utilizando una copia de la llave realizada sin autorización y permaneció en el interior hasta su regreso. Aileen volvió durante la madrugada acompañada por Nicolás. Poco después se produjo el ataque en el baño. Nicolás intentó intervenir y posteriormente salió en busca de ayuda y de su arma, alertando durante el trayecto al servicio de emergencias. Cuando los agentes entraron en el apartamento, Aileen ya había muerto. Damián permanecía dentro de la vivienda y fue detenido. Para la Fiscalía, las pruebas reunidas permitían sostener que el asesinato no podía analizarse como un episodio aislado, sino dentro del contexto de control, hostigamiento y violencia que la investigación había documentado. El asesinato de Aileen provocó una fuerte conmoción en Tandil. El 12 de noviembre, un día después de su muerte, fue enterrada acompañada por familiares y amigos. En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño hacia la joven, al mismo tiempo que crecían los reclamos de justicia bajo las consignas #Justicia por Aileen y #NiUnaMenos. Una semana después del crimen, familiares, amigos y vecinos participaron en una marcha que llegó hasta el municipio de Tandil para exigir justicia. Entre las muestras de despedida apareció también un elemento especialmente personal. Tomás, hermano de Aileen, compartió una nota manuscrita que la joven mantenía pegada en el espejo del baño y que leía cada mañana. En ella se recordaba a sí misma que merecía ser querida, vivir en paz, recibir el mismo afecto que ofrecía y compartir su vida con alguien que comprendiera sus sueños y la aceptara como era. Mientras el caso avanzaba hacia los tribunales, la familia de Aileen decidió mantenerse prácticamente alejada de los medios y esperar el resultado del proceso judicial. Casi un año después del asesinato, el 8 de noviembre de 2018, Damián llegó a juicio ante el Tribunal Oral Criminal número 1.
12 ciudadanos fueron seleccionados para integrar el jurado popular que debía decidir sobre su responsabilidad penal. La Fiscalía presentó aproximadamente una docena de testigos, entre ellos agentes que habían intervenido aquella madrugada, Nicolás y diferentes personas del entorno de Aileen. Sus declaraciones permitieron trasladar ante el jurado los elementos que la investigación había reunido sobre el crimen y sobre la relación previa entre Aileen y Damián. Una de las cuestiones fundamentales era determinar jurídicamente si el homicidio se había producido dentro de un contexto de violencia de género. Por ese motivo, la Fiscalía utilizó los testimonios de familiares, amigos y vecinos para acreditar ante el jurado los comportamientos de control, celos y hostigamiento documentados durante la investigación. Tras una extensa jornada de declaraciones, presentación de pruebas y alegatos, los 12 integrantes del jurado se retiraron a deliberar. Su decisión fue unánime. Damián Gómez fue declarado culpable de homicidio agravado en un contexto de violencia de género. El veredicto establecía su responsabilidad. Ahora quedaba por determinar la pena. Al día siguiente se celebró la audiencia destinada a establecer la condena. El Ministerio Público solicitó prisión perpetua de acuerdo con la calificación jurídica confirmada por el jurado. La defensa, encabezada por el abogado Claudio Castaño, planteó la inconstitucionalidad de esa pena. Sostuvo que una condena de esa magnitud respondía al clamor social y defendió que Damián debía conservar la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. El abogado señaló además que durante el año que había permanecido detenido, su cliente había comenzado a estudiar Derecho y seguía teniendo proyectos de vida. En uno de los momentos más controvertidos de su intervención, llegó a definir el femicidio como un traspié en la vida de su defendido. La defensa también cuestionó la actuación de algunas personas del entorno de Aileen ante las señales previas de violencia y sostuvo que no habían reaccionado a tiempo. La Fiscalía rechazó estos argumentos y defendió que no existían fundamentos jurídicos para declarar inconstitucional la prisión perpetua. Al finalizar la audiencia, el juez preguntó a Damián si quería realizar alguna declaración antes de conocer la sentencia. El acusado guardó silencio. El lunes 12 de noviembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal número 1 condenó a Damián a prisión perpetua. La sentencia cerró una etapa durante la cual la familia de Aileen había evitado las entrevistas y las apariciones públicas. Después del fallo, Cristina, la madre de Aileen, decidió hablar. Agradeció especialmente el trabajo del fiscal y explicó que había conseguido seguir adelante gracias a sus otros 2 hijos y al apoyo de una familia que había permanecido unida durante todo el proceso. También recordó la relación que habían mantenido durante años con el hombre condenado. Damián había vivido con ellos y había sido tratado prácticamente como un hijo. Durante una de las audiencias, Cristina dirigió deliberadamente la mirada hacia él, esperando que fuera capaz de sostenerla. Según explicó posteriormente, Damián no pudo mirarla a los ojos. La familia también criticó duramente algunos de los argumentos utilizados por la defensa, especialmente la forma en que se había referido al asesinato. La sentencia ofrecía una respuesta judicial, pero no podía responder a todas las preguntas que había dejado el crimen. Cristina aseguró que estaba convencida de que su hija, desde donde estuviera, probablemente ya habría perdonado a Damián. Ella, en cambio, reconocía que nunca podría hacerlo. Si algún día pudiera hacerle una sola pregunta al hombre al que durante años había tratado como a un hijo, sabía exactamente cuál sería. ¿Por qué lo hizo? La violencia de género no siempre comienza con una agresión física. En muchas ocasiones se manifiesta antes a través del control, los celos, el hostigamiento, las amenazas o la imposibilidad de aceptar el final de una relación. Reconocer estas conductas y buscar ayuda puede ser fundamental para impedir que la violencia continúe aumentando.
La ruptura de una relación tampoco significa necesariamente que el riesgo haya desaparecido y en determinadas situaciones puede convertirse en un momento especialmente delicado. El asesinato de Aileen mostró las consecuencias más extremas de una violencia que había dado señales mucho antes de aquella madrugada. Y ahora me gustaría saber tu opinión sobre este caso. ¿Alguna vez has identificado este tipo de señales en una relación, ya sea en tu propia experiencia o en la de alguien cercano? ¿Qué opinas al respecto? Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.